Hola, me llamo Michelle Steele. Qué beneficio tener esta oportunidad de conectar sobre la palabra de Dios. Hoy en día estoy aprendiendo cómo disciplinar nuestra boca. Como dice en Isaías 50, verso 4, el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada. Este es parte 3 de esta enseñanza, pero vamos a regresar un momento para establecer este concepto, porque es una cosa para desarrollar, que necesitamos desarrollar en nuestras vidas para tener la operación de fe efectiva. Dice, el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada. Otra traducción dice, una lengua de discípulo. Una lengua de discípulo. Otra dice, Dios me enseñó lo que tengo que decir. Hay cosas específicas que necesitamos declarar sobre nuestras vidas para establecer. En Romanos 10 tenemos un ejemplo en nuestra salvación, el nacimiento de nuevo, para abrir la puerta al poder de Dios. Dice en Romanos 10, verso 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No es solamente la operación de lo que está en el corazón, pero también lo que está en su boca. Y esta es la cosa que necesitamos desarrollar. La palabra de Dios. Dios usó palabras para establecer su voluntad en la tierra, para crear, para establecer el movimiento de los planetas. Cada cosa en este mundo, dice en Hebreos 1:3, que hoy en día sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. La palabra de su poder. No dice el poder de su palabra, porque usted puede decir, tengo poder en mi brazo y también tengo poder en mi pierna. Es diferente, pero es poder. Dios ha puesto su poder adentro de su palabra. Cristo, la palabra que fue hecho carne, es nuestro Salvador, y por medio de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor, nosotros tenemos este nacimiento de nuevo, hijos de Dios. Somos nacidos de la palabra. La palabra es la semilla que nos ha dado vida. Nosotros tenemos la cosecha de vida por medio del recibir la semilla de la palabra. Hoy en día vamos a empezar con esta parte nueva con Hebreos 11. Hebreos 11, que es la base de este ministerio, nuestra asignación. Aquí en Hebreos 11:3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios, el universo fue constituido. Y en su vida, por la palabra de Dios, su vida va a tener el poder de Dios en operación. Por la palabra de Dios, su vida va a estar establecida. Va a estar en línea con la promesa de Dios. Por la palabra. En nuestras vidas tenemos que aplicar la palabra a las situaciones que están en caos. Si una parte de su vida, por ejemplo, posiblemente sus finanzas están
operando bajo la maldición, la falta está en su vida financiera, usted puede usar la palabra de Dios que dice que somos redimidos de la maldición. La falta es una parte de la maldición y la manera remover la maldición de nuestras vidas es con la autoridad de la palabra, pero con una boca disciplinada, una lengua instruida. Ok, en la Biblia amplificada dice esta palabra, esta frase constituido. En la palabra, la Biblia amplificada dice formados, arreglados y equipados para el propósito previsto por la palabra de Dios. La palabra está formando, la palabra está arreglando, la palabra está equipando su vida por la voluntad de Dios. Otra traducción en inglés llamado la traducción Wuest, Kenneth E. Wuest, dice el universo fue equipado, adaptado por la palabra de Dios para el propósito para el cual fueron destinados. En nuestras vidas, usted tiene la palabra de Dios que dice lo que Dios quiere en su vida. Pero a veces nosotros tenemos la evidencia en una dirección diferente. No, lo que estoy en mi vida no es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es el problema? No es un problema, es la operación de su fe. Usted tiene la habilidad por medio de fe tomar esta promesa, esta voluntad de Dios y cambiar la situación. Y sin su decisión, usar su fe y cambiar la situación va a continuar en esta manera. Y no es en la parte de Dios. No es Dios un error en la operación de Dios. Nosotros necesitamos entender nuestra parte. Nuestra parte es el recibir por medio de fe. En nuestras vidas, antes de Cristo, nosotros en adelante, antes de nuestra decisión recibir, la maldición tenía su operación en cada parte de nuestras vidas, porque nosotros no teníamos la habilidad de resistir. Pero por medio de nuestra salvación, esta provisión de redención, nosotros tenemos una redención de la maldición. Tenemos una libertad en Cristo Jesús. No tenemos que someternos a la situación. Es posible aplicar la palabra, pero requiere una lengua disciplinada, una lengua adiestrada. En la palabra de Dios tenemos una arma espiritual que Dios ha proporcionado a cada creyente. Efesios 6, hablando de la palabra en su boca. En su boca dice es una espada. Dice en 6:17. Efesios 6, verso 17. Tomen también el casco de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar esta espada. No es una cosa automática. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no está pasando para mí? ¿Por qué esta cosa no está cambiando en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque no estoy diciendo algo. Necesito decir algo. Necesito declarar. No, Dios es mi refugio. Dios es mi salvación. Dios es mi ayudador. Dios me ha dado salvación de esta depresión. Dios me ha dado una redención de este ataque contra mi cuerpo. No, en el nombre de Jesús, yo recibo la bendición de Dios. Recibo sobre mi familia la luz para nuestras sendas. Necesito declarar algo para acceder, activar o abrir la puerta al poder de Dios. Dice aquí, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra parte, no es la parte de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y es nuestra parte decir su palabra, es nuestra parte declarar su palabra. Aleluya. Hebreos 4, hablando del poder, de la palabra de Dios, lo siento. Verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Cada palabra. La palabra de Dios es viva. No es una cosa natural. No es una opinión de Dios. Es poder. La palabra es poder. Es viva. Dice, la palabra es viva y eficaz. Eficaz y más penetrante que toda espada. Entonces, la espada de Dios que está en su boca y mi boca es más que las palabras que vienen del enemigo. El enemigo tiene palabras, pero no hay igual, no hay palabra igual del enemigo. Lo que el enemigo dice no es igual a lo que Dios dice. Dios ha puesto su poder adentro. Dice, viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Tenemos que tener una lengua de sabios. El Señor Dios me ha dado una lengua de sabios. Mi esposo, Pastor Felipe, ha escrito esta palabra. Las primeras palabras importan, las últimas permanecen. Es una enseñanza que puede ayudarle en este concepto desarrollar. Aleluya. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.